Hola Orlando, muy bien, gracias. Un placer estar aquí contigo nuevamente. Licenciada, vamos sin más preámbulo a comenzar nuestro programa con esas preguntas que nos vierten a través de un teléfono que ustedes van a apreciar en sus pantallas y que tiene instalado un WhatsApp. Simplemente comuníquese a través de ese chat y formule su interrogante como el que formula en el día de hoy Alcalá. Ella nos dice lo siguiente: hola Laura, soy colombiana, voy a viajar pronto por 6 meses porque mi hija va a tener un bebé. El esposo de ella me envió el tiquete aéreo de ida y vuelta por los 6 meses exactos, pero al sumar los días dan 183. ¿Cree usted que me pongan problema por esto? Ellos me van a enviar carta de invitación donde van a explicar lo del bebé y van a decir que ellos se responsabilizarán, o ellos, mejor, se responsabilizarán de mi estancia y alimentación. Cabe anotar que yo ya he estado 2 veces en el Reino Unido. La primera fue en el 2022 con visa durante 4 meses y el año pasado por casi 5 meses y 3 semanas ya sin visa. Es la pregunta que abre nuestro programa de Alcalá. Muchas gracias, Orlando. Alcalá, eso puede definitivamente ser un problema porque lo que la ley migratoria establece es que las personas que no necesitan aplicar por visa previa, como ahora los colombianos, los mexicanos antes, argentinos, brasileños, pueden venir al Reino Unido, presentarse en el borde de entrada. Y si en el borde de entrada satisfacen con las condiciones de ser un turista auténtico, se les permite entrar al Reino Unido por hasta 180 días. Las leyes migratorias no dicen 6 meses, dicen 180 días. Entonces, honestamente, yo te invitaría a que intentes tener una reserva por un boleto con el que te vas a salir de no más de 180 días, porque las leyes migratorias establecen 180 días, no 6 meses. Eso es lo primero que te podría comentar. Lo demás que me mencionas, que ellos te mandan el boleto, que tienes la carta de invitación, donde explican lo del bebé, eso me parece que está todo fantástico. Lo único que me preocuparía un poquito es que te vas a quedar más de lo que te van a permitir, porque el sellito que te ponen de manera automática dice 180 días. Algunos sellitos dicen 6 meses, pero las leyes migratorias dicen 180. Otra cosa que alternativamente podrían hacer si les sale muy caro cambiar el boleto es que traigas algún boleto para salir un par de días en medio de estos 183 días y vuelvas a entrar. Y esto es porque técnicamente cada que entras, si satisfaces las condiciones de ser una turista auténtica, te dejan entrar por hasta 180 días. Entonces, si sales un par de días no sé, a Francia o vas con tu hija a algún lugar, tal vez antes de que nazca el bebé, y regresan, de esa fecha de regreso te podrían permitir otros 180 días. Pero si la idea es no salir por el embarazo de tu hija y quedarse aquí durante todo ese tiempo, honestamente yo cambiaría mi boleto para que no se pase de los 180 días, porque eso sí podría ocasionar un problema en el borde de entrada. Parece algo insignificante, licenciada, pero es sumamente importante que lo tengan en cuenta porque se pasa de los días establecidos por la ley, así sean pocos. Hay otra pregunta, Ya. licenciada, que formula Alberto. Es muy escueta, pero no deja de ser interesante. Dice lo siguiente: ¿se puede casar siendo europeo con estatus en el Reino Unido y mi pareja estando en proceso de asilo político? Es la pregunta de Alberto. Alberto, es una muy buena pregunta. Pueden intentar dar el notice. El notice, cuando hay una persona que tiene un estatus legal, así como el de tu pareja, que está en proceso de asilo político, tendría que informarle al home office del notice, de la intención que ustedes tienen que casarse, y ellos son los que decidirían aprobar o no el notice, la notificación de que se quieren casar. Eh, si tu pareja está en proceso de asilo político, es probable que los dejen casar, pero técnicamente después de Brexit, para que cualquier europeo o británico se pueda casar con una persona, esa persona tiene que tener un estatus legal dentro del Reino Unido, no puede estar aquí como turista. Pero si tu pareja solicitó el asilo político de manera correcta, a eso me refiero inmediatamente llegando, si no se quedó aquí algún tiempo como overstayer o mucho tiempo de manera irregular antes de solicitar el asilo, me parece que lo más probable es que sí dejen que se casen. Si tu pareja pidió el asilo político después de muchos años de estar aquí de manera irregular, eso podría ser un problema y podría no autorizar la boda.
Pero bueno, lo único que les puedo decir a este respecto, Alberto, es que tienen que ir a dar el notice, esperen que la oficina del registro civil entre en contacto con el home office y el home office será el que decide si les dan o no el permiso para casarse. Otra pregunta que nos formulan a través de ese número que han visto en pantalla, esta la hace Wagner. Dice, hola, tengo un bebé de 3 meses, su padre es inglés y mi hija también lo es por vía de él. Yo soy española y quisiera saber cómo puedo hacer para conseguir la residencia en el Reino Unido por mi hija. Saludos, la pregunta de Wagner. Orlando, esta pregunta es muy buena, Wagner, pero necesitaría un poquito más de información. ¿Ustedes viven dentro del Reino Unido? ¿O ustedes viven en otro país y la idea es venir al Reino Unido con tus hijos británicos? Entonces, si puedes decirnos con un poquito más de claridad. Si tú vives dentro del Reino Unido, es relativamente sencillo. Si vives fuera del Reino Unido, necesitarías saber qué nacionalidad tienes para ver cómo puedes entrar al Reino Unido. Si es necesario que hagas una visa como dependiente de tus hijos antes de entrar, o puedes entrar como turista y tal vez aplicar por una visa estando aquí. Y por último, Wagner, es necesario que nos especifiques si estás o no en una relación con el padre de inglés de tus hijos, porque esto lo hemos mencionado varias veces en el programa. Si estuvieras en una relación con una persona británica, lo que tendrías que hacer es aplicar por una visa como dependiente de esa persona, de tu pareja, no de los niños. Obviamente, tener hijos británicos te da ciertas flexibilidades al momento de hacer la aplicación, pero la aplicación la tendrías que hacer como dependiente de tu pareja. Entonces, es una muy buena pregunta. Sí hay avenidas disponibles para que obtengas la residencia como dependiente de tus hijos, pero necesitaríamos un poquito más de información para decirte exactamente qué hacer. Usted está viendo Migración Sin Fronteras, programa que se emite el primer miércoles de cada mes. Vamos con la pregunta ahora de Laura. Ella dice lo siguiente, licenciada, ¿qué requisitos necesita una persona mayor de 65 años para naturalizarse o nacionalizarse británico? Es la pregunta de Laura. Muchas gracias, Orlando. Laura, esta es una pregunta fantástica. Los requisitos son los mismos, excepto el requisito del idioma inglés y el Life in the UK. Cualquier persona, ya sea casada con un británico o no casada con un británico, necesita un periodo de cualificación. Necesitas vivir en el Reino Unido ya sea por 3 o 5 años, dependiendo tu circunstancia en específico. Necesitas en casi todos los casos haber tenido tu indefinite leave to remain por 1 año, por 12 meses, excepto cuando estás casado con un británico. Necesitas ser una persona de buen carácter, es decir, que no has tenido problemas legales, que tienes un historial migratorio bueno, por lo menos por los últimos 5 años. Entonces, los requisitos siempre son los mismos, pero casi todas las personas necesitan, adicionalmente a estos requisitos genéricos estandarizados, el examen de inglés B1 y el examen Life in the UK, que es el examen de conocimiento general, cultura general de vida dentro del Reino Unido. Estos dos últimos requisitos, el examen de inglés y el Life in the UK, no es obligatorio para las personas mayores de 65 años. Entonces, los requisitos son los mismos dependiendo si estás o no casado con un británico. Con un británico es 3 años de residencia, no casado con un británico son 5, más 12 años del indefinite leave to remain. Todo lo demás es exactamente lo mismo. La única diferencia es estos dos. Entonces, si nos especificas un poquito más las condiciones de la persona mayor de 65 años, te podemos aclarar. Pero si ves en la página del gobierno británico, es exactamente lo mismo, excepto los 2 exámenes. Una pregunta más que ustedes nos formulan a ese número que ven en pantalla, el 07497-929750. Recuerde que es un WhatsApp que está alojado en una computadora. No llame, no se comunique con un mensaje de voz, simplemente un chat, un texto donde amplíe muy bien el rango de su pregunta, le coloca una denominación, si no quiere utilizar su nombre, simplemente uno que usted recuerde para que sepan que están hablando de su interrogante. Esta pregunta la formula Dulce María. Nos dice lo siguiente. Hola Laura, tengo este interrogante. ¿Qué tiempo puede tardar para contestar a una aplicación de un padre para pedir a sus nietos y a su hija? Muchísimas gracias. Es la pregunta de Dulce María. Muchas gracias, Orlando. Dulce, gracias por la pregunta. No me especificas qué tipo de aplicación. Entonces, asumo que, como estás diciendo, nietos
hija están haciendo una aplicación bajo leyes europeas. Bajo leyes europeas hay generalmente dos tipos de aplicaciones para pedir. Es el Family Permit desde nuestros países de origen y el Presale Status estando dentro del Reino Unido. El Family Permit, si estás aplicando para traértelos desde el país de origen, están súper demorados. Yo creo que en promedio se están tardando 4 o 5 meses, pero he tenido casos y he visto casos de personas que acuden hasta nosotros que se han tardado hasta 7, casi 8 meses las aplicaciones. Esos son family permits, cuando un padre europeo llegó aquí antes de Brexit y se está trayendo a los dependientes desde un país de origen. Ahora, si los dependientes ya estuvieran acá, Dulce María, ya sea que entraron como turistas o entraron con su family permit y están aplicando por un pre-settled status, esas aplicaciones también son tardadas, pero no tan tardadas. En promedio me parece que se están tardando las muy sencillas y está todo súper bien organizado. El hijo es menor de 21 años, los nietos en este caso se están tardando como 2 meses. Pero cuando hay que demostrar dependencia, por ejemplo, hijos mayores de 21 años y tal vez toda la evidencia no se sube, te hacen preguntas durante el proceso, esas aplicaciones pueden tardarse hasta 4 o 5 meses. Entonces, ya, depende qué tipo de aplicación estés haciendo porque no me especificas si estás aplicando fuera o dentro del Reino Unido. Vamos con otra pregunta. Antes del primer corte está la fórmula Johan. Doctora, mi hijo vino de Colombia a Londres, tenía que irse en noviembre, no lo hizo. ¿Cómo hago yo para reagruparlo y él se pueda quedar aquí legal? Es la pregunta que nos formula. Johan, necesitaría que me des un poquito más de información. ¿Qué estatus legal tienes tú dentro del Reino Unido? Si tú estás aquí bajo leyes europeas, probablemente podrías pedir a tu hijo. Necesito saber también la edad de tu hijo y esto es algo que hemos mencionado mucho aquí en el programa con Orlando. Cuando hablamos de hijos, de nietos, es súper importante que las personas haciéndonos las preguntas nos digan qué nacionalidad tienen ellos, qué tipo de estatus tienen en el Reino Unido. Un estatus bajo leyes europeas, ya sea por su propio derecho, porque están casados con un europeo, y la edad de los dependientes. Y es muy importante porque bajo leyes europeas, dependientes menores de 21 años son automáticas las aplicaciones. Pero cuando estamos hablando de hijos o nietos mayores de 21 años, hay que demostrar la dependencia. Entonces, Johan, esto que me des un poquito más de información de tu estatus, de la edad de tu hijo, si es o no dependiente, eso es por un lado. Por otro lado, si tú estuvieras aquí bajo leyes británicas, por ejemplo, casado con una persona británica o llegaste aquí con una visa de, no sé, trabajo tal vez, es muy probable que no se pueda hacer nada con tu hijo estando dentro del Reino Unido. Bajo leyes británicas, una persona solo puede patrocinar hijos menores de 18 años. Esto es muy importante. Bajo leyes europeas es hasta 21 de manera automática y más de edad más alta si son dependientes. Pero bajo leyes británicas es únicamente hasta los 18. Entonces, por favor, te invito a que nos vuelvas a hacer la pregunta y escucha nuestras recomendaciones en los programas. Danos más información para poder decirte exactamente qué hacer. Continuamos con la licenciada Laura Morales. Ella nos acompaña cada semana porque también realizamos un segmento donde respondemos esas preguntas que ustedes nos vierten a través de nuestro número de WhatsApp. Como esta que nos llega de un televidente, dice lo siguiente: hola, muy buenas tardes, tengo una consulta, soy de Marruecos y actualmente vivo en España con permiso de residencia y mi novia es británica. Llevamos casi 3 años juntos, hemos tenido un bebé hace 4 meses. Quería saber si hay alguna opción de regularizarme en el Reino Unido por tener un hijo británico. ¿Puedo viajar a Gran Bretaña? Tengo la visa de turista. Si tengo alguna opción, ¿podría decírmelo? Es la pregunta de un televidente. Hola Orlando, muchas gracias. Es un poco parecida a la pregunta que recibimos antes, regularizarse en el Reino Unido por tener hijos británicos. Efectivamente sí se puede, pero en este caso me imagino que el televidente haciendo esta pregunta nos da a entender que él está en una relación con la madre del bebé británico. Entonces, es lo que dije al principio del programa, cuando estás en una relación con un británico, tienes que hacer la aplicación como dependiente de tu pareja.
Ciertamente tener hijos británicos te da ciertas flexibilidades al momento de hacer la aplicación. Entonces te recomendaría que entren en contacto con algún abogado para ver si cumplen con los requisitos para hacer una aplicación bajo la ruta de los 5 años. Si tú y tu pareja cumplen con los requisitos establecidos, es decir, si ella gana el requisito de salario mínimo, que ahora ya son 29,000 libras, si tú hablas inglés, si tienen acomodación adecuada dentro del Reino Unido, si cumplen con todos los requisitos establecidos, sería muy bueno que apliques desde España o desde Marruecos para que te autoricen tu visa de pareja bajo la ruta de los 5 años. Ahora, si no cumplen con los requisitos, tal vez tu pareja no está trabajando porque acaba de tener el bebé, tal vez tú no hablas inglés, entonces probablemente podrías venir al Reino Unido como turista y hacer una aplicación estando dentro del Reino Unido bajo la ruta de los 10 años. Y esta opción la tendrías disponible porque eres padre de un bebé británico. Obviamente vale la pena que chequen si se puede aplicar bajo la ruta de los 5 años, porque serían 2 aplicaciones y ya después puedes aplicar por tu Indefinite Leave to Remain, por tu estatus permanente. Bajo la ruta de los 10 años son 4 aplicaciones y después aplicar por tu Indefinite Leave to Remain. Y en este momento con los precios tan exagerados realmente por las visas, pues 2 aplicaciones más es un monto sustancial. Estamos hablando de 5,000, 6,000, 7,000 libras por lo menos que gastarías más en este proceso. Entonces, vale la pena que chequen con un abogado, pero ciertamente hay opciones. Puedes aplicar fuera del Reino Unido probablemente o venir y hacerlo aquí tal vez. Vamos finalizando este programa con una pregunta un poco extensa, pero muy interesante que formula Margarita. Me voy a permitir leerla, licenciada. Dice lo siguiente: saludos abogada Laura y equipo de Express News. A continuación, expongo mi caso e inquietud. Mi nombre es Margarita, tengo 50 años, 2 nacionalidades, venezolana e italiana. Igual toda mi familia. Mi hermano y mi madre viven aquí en el Reino Unido con el pre-settle status. El año pasado traje a mi hija menor de edad, quien pudo obtener también el pre-settle. Actualmente estoy aquí como turista. Deseo buscar una vía para la residencia legal. Entiendo, por sus programas y la información valiosa que brinda, que solo es posible con una visa de trabajo. Esta solicitud debe hacerse necesariamente desde mi país de nacimiento o puede hacerse en cualquier otro que esté residiendo, o la puedo hacer desde Italia, aunque nunca he residido allí. Mi inglés es entre básico e intermedio. En este tiempo estuve en clases y lo mejoré un poco. Otra duda. Una vez que cumpla los 180 días de turismo y salga del Reino Unido, ¿hay algún tiempo determinado que debe pasar para la siguiente visita como turista? Gracias por su respuesta. Bendiciones. Es el interrogante de Margarita. Muchas gracias, Orlando. Es una muy buena pregunta, Margarita. Muchas gracias por tu pregunta. Es extensa, pero cubre elementos muy importantes. Entonces, el primer elemento, Margarita, tú siendo europea, puedes entrar al Reino Unido por 180 días, pero como no llegaste antes de Brexit a establecerte acá, podrías entrar únicamente como turista. Entonces, tal vez lo más fácil para establecerte aquí de manera permanente sería, como lo mencionas en tu pregunta, una visa de trabajo. Tal vez para la visa de trabajo te toque estudiar un poco más de inglés porque hay 2 requisitos obligatorios para la visa de trabajo. Es que te den el certificado de patrocinio, la empresa que te quiere contratar, ese es el primer requisito y el más importante. Y el segundo es que tengas el examen de inglés B1, el examen de inglés B1 completo, el que te evalúa los 4 elementos, hablar, escribir, leer y escuchar. Entonces, porque hay 2 tipos de B1, el B1 sencillo, que solo hablas con alguien y escuchas, y el B1 completo, el que tienes que leer y escribir también. Entonces, para la visa de trabajo, ese es el que necesitas, el completo. Pero ciertamente es tal vez la mejor opción para un europeo que llegó aquí después de la fecha de Brexit, una visa de trabajo, ya que tengan el inglés adecuado. Ahora, en cuanto a la aplicación de tu visa de trabajo, tú siendo italiana tienes muchísima suerte porque las aplicaciones las puedes hacer desde un país donde eres nacional o donde tienes residencia legal. En tu caso, siendo italiana, tú legalmente puedes residir en cualquier país de la Unión Europea. Entonces, podrías irte a Italia y desde Italia sometes la aplicación por tu visa de trabajo
o en cualquier otro país técnicamente de la Unión Europea, porque, repito, como italiana, legalmente tú puedes vivir en cualquier país de la Unión Europea. También lo podrías hacer desde Venezuela, pero entiendo que eso sería mucho más problemático y caro. Entonces, no es necesario que vayas a Venezuela a hacer la aplicación. No necesitas haber vivido en Italia. Si eres nacional italiana, puedes hacer la aplicación desde allá o lo repito, desde algún otro país de la Unión Europea. Y tu última pregunta, Margarita, en cuanto a los 180 días, es muy confuso y entiendo que muchas personas se confunden con esto, pero lo que las leyes migratorias establecen es que tú, cada que entras al Reino Unido, puedes permanecer aquí por hasta 180 días. No dice que te tienes que salir por unos días para volver a entrar. Esto es súper importante. Entonces, siempre y cuando tú en el borde de entrada puedas satisfacer las condiciones de ser una turista auténtica, es decir, que vienes solo para actividades turísticas, que te vas a salir al final de tu visita, que tu intención no es establecerte dentro del Reino Unido y que no estás viviendo dentro del Reino Unido, te tienen que dejar entrar y técnicamente te dejan entrar nuevamente por 180 días. Ahora, si haces esto de manera consecutiva muchas veces, obviamente se van a dar cuenta que estás viviendo dentro del Reino Unido con tu visa de turismo, entonces no te van a dejar entrar. Entonces, no hay un número de días establecido que te tengas que ausentar del Reino Unido para regresar, pero al momento que estás regresando tienes que satisfacer las condiciones nuevamente de ser una turista auténtica. Entonces, por eso es buena idea que no intentes hacer esto en repetidas ocasiones, salirte un par de días y volver a regresar por 180 días, porque efectivamente tal vez te funcione una vez, pero eventualmente no va a funcionar. Si puedes darte breaks en Europa antes de regresar al Reino Unido, tal vez no quedarte aquí los 180 días, salirte un poco antes y estar así como yendo y viniendo, eso podría tal vez ser lo más fácil para extender tu estadía dentro del Reino Unido, que te pongas a estudiar inglés y ya que tengas el inglés a nivel adecuado, eventualmente intentar hacer la aplicación por una visa de trabajo. Una pregunta muy válida, licenciada, si se tiene en cuenta que hay muchas dudas al respecto con relación a este tema. Importante que lo tengan en cuenta. La gente dice, se me vencen los 180 días, salgo por una semana o dos, o voy a un país intermedio de Europa donde no requiero visa y vuelvo. Es cierto, le puede funcionar un par de veces o Ya. inclusive una vez, pero Mm, los agentes de migración se van a dar cuenta que está mm, viviendo como turista en ya. el Reino Unido y la intención es quedarse. Exactamente, Orlando. Tengo muchos clientes que creo que específicamente después de Brexit están abusando de esta regla porque muchos europeos pueden entrar con los boots, ¿no? Que escaneas tu pasaporte. Y lo que está pasando, que cuando has hecho este escaneo de pasaporte en repetidas ocasiones como turista, el boot no se abre y te dice tienes que hablar con un agente de migración. Entonces creo que eso está pasando más y más en los últimos meses, en este año. Entonces, ya, el gobierno británico es muy astuto. Si ellos creen que estás viviendo aquí con tu visa de turismo, eventualmente no te van a dejar entrar. Entonces, vale la pena que las personas tengan cuidado, que si quieren pasar periodos de tiempo largos dentro del Reino Unido, que también se ausenten por periodos largos, que no sea así como 180 días, me salgo 2 días y vuelvo a entrar, porque como lo dices, va a funcionar una vez, 2 veces máximo. Es muy raro que una persona tenga suerte de que esto le funcione de manera ilimitada o por años, es muy raro. Vamos con la siguiente pregunta, licenciada. Es la última que estaremos planteando en el día de hoy. Dice lo siguiente, la fórmula Raúl. Buenas tardes, doctora Laura. Aquí envío una carta de la Home Office, la cual detalla cuál visa tengo que aplicar en este momento y si es posible me ayude a obtener el link donde debo diligenciar la aplicación. Por favor, muchísimas gracias. Adjunta el documento Raúl. Y esta pregunta tiene un contexto. Él había formulado en días anteriores este interrogante. Doctora Laura, ¿usted me podría ayudar con una duda de migración? Estoy aplicando para mi extensión de Resident Leave to Remain. Y hay una pregunta. Dice que si mis hijos están aplicando en esta solicitud, ellos son británicos, entonces ¿le doy sí o no? Era la pregunta que hacía Raúl inicialmente. Ya, eso ya le habíamos explicado a Raúl, que como los niños son británicos, ponga y no, y que si le pregunta por qué no, que explique, aunque parezca muy obvio y se tienen muchas veces que hacer estas aplicaciones, que ponga, because they are British, they don't need a visa to live in the UK. Y Orlando, ya te facilité el link. Raúl tiene una visa
bajo la ruta de los 10 años como pareja. Entonces te mandé el link que él tiene que usar para poder hacer la aplicación. Con mucho gusto, si se lo hacen llegar, por favor. Raúl, esa es la forma que tienes que hacer para darle continuidad, para extender la visa que tienes actualmente. Es el enlace que ustedes veían en sus pantallas. Vamos a enviarle ese link a Raúl para que pueda diligenciar su aplicación. Muy bien, licenciada, hemos Gracias. llegado a la parte final. ¿Algo que acotar? Sí. Sí, sí, antes de cerrar el programa, algo que me gustaría, ya lo mencionamos en un par de ocasiones, Orlando, pero nuestras redes sociales y el correo electrónico nos ha llegado mucho esta pregunta, el registro financiero que entró en vigor el mes pasado. El 11 de abril subieron el requisito financiero de lo que era anteriormente 18,600 libras a 29,000 libras, y muchas personas que ya tienen su primera visa, segunda visa, que tienen de hecho la fianza visa, la visa de prometidos, están muy preocupados porque no tienen esa cantidad de dinero, porque no ganan esa cantidad de dinero y les viene la extensión este año o el próximo año, a principios del próximo año. Entonces es algo que ya mencionamos, pero vale la pena repetirlo porque es muy importante que a todas las personas les quede claro. Si ustedes obtuvieron su fianza visa, visa de prometido o prometida, su primer spouse visa, su segunda spouse visa, usando el requisito financiero de las 18,600 libras, este incremento no les va a afectar al momento de hacer la extensión de su visa. Entonces, por favor, ayúdenos a compartir esta información. Si tienen algún miembro de familia que esté en esta situación y que tengan miedo de este nuevo registro financiero, por favor explíquenles, díganles que vean el programa, que no es necesario, que este nuevo registro financiero va únicamente a afectar a personas que están comenzando su ruta migratoria, que están aplicando por primera vez bajo el apéndice FM, ya sea por su visa de prometida, por su primer spouse visa. Y Orlando, esto creo que vale la pena repetirlo 1000 veces porque es una de las cosas que por falta de información van a arrojar a personas hacia la ilegalidad. Hay muchas personas que en este momento tienen, por ejemplo, su primer spouse visa que tal vez no se van a enterar que este requisito de las 29 no les afecta, y cuando les llegue el momento de extender para su segundo spouse visa no van a hacer la extensión porque no están ganando las 29 la persona, el aplicante o su pareja. Entonces creo que es información que tenemos que difundir porque nos está llegando muchísimo esta pregunta. Ya sé que lo hemos repetido en el programa, pero por favor, todas las personas que están viendo el programa, ayúdenos a difundir esta información y ya. Cualquier pregunta, díganles a las personas que entren en contacto con el programa y con mucho gusto respondemos sus preguntas. Importante reiterarlo, licenciada, porque muchas normas, entre ellas las que usted menciona, cambiaron o empezaron a regir a partir de el comienzo del mes de abril, más exactamente el día 6. Licenciado, usted ha sido muy gentil. Muchísimas gracias. Volveremos con usted la próxima semana con un nuevo segmento a través de Express News Noticias, donde también responderá a esos interrogantes que nos vierten a través de ese número de WhatsApp. Licenciada, muy amable. Gracias por acompañarnos. Claro que sí, Orlando. Un saludo a todos. Yo los veo la próxima semana en el segmento. Chao, chao.